Hola, pueden ver aquí una pantalla que les es familiar. Es la pantalla de EBSCOhost en donde ya estoy seleccionando los bases de datos. Recuerden que para haber llegado aquí, pues lo que hicimos fue entrar a biblioteca, la página de biblioteca, biblio.iteso.mx, meternos a la sección de recursos, seleccionar recursos electrónicos e incluir revistas electrónicas y ahí seleccioné la base de EBSCOhost. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Bueno, ver que tenga yo seleccionadas todas las bases de datos y les quiero mostrar dos posibilidades de cómo buscar las fuentes de información o decir en qué revista podría yo publicar y podría ser interesante presentar mi trabajo. Uno puede ser meternos a esta sección que se llama aquí publicaciones, seleccionar de acuerdo al área en el que yo trabajé la fuente de información o la base de datos que tenga toda una lista de publicaciones y viene una lista aquí de sugerencias. Por ejemplo, yo he estado haciendo una investigación sobre pensamiento crítico, busco en inglés, siempre creo que es mejor, ya habíamos visto por esto, entonces veo si existe alguna revista que hable sobre critical thinking y que hable sobre educación. Y estoy buscando por materia y descripción. Parece que inicialmente al buscar así, no por orden alfabético, pues claro que no, pero al buscar por materia y descripción, veamos, o si buscando por cualquier palabra, nos aparece. Y entonces sí tiene que ver, bueno, claro, con educación, un montón, pensamiento y razonamiento, o sea, existen aquí varias revistas que podrían ser útiles. Y entonces, si le doy clic, por ejemplo, a esta, que suena como que podría ser y que podría interesarme, pues puedo ver la descripción de la publicación. Sé que ya se llamaba, porque desde el principio vimos Thinking and Reasoning, sé cuál es su número ISSN, dónde se publica. Esta es una revista que se publica en Oxfordshire, que es inglesa, en el Reino Unido, que hay información de ella desde el 1996 a la fecha, aunque tiene 18 meses de retraso, que es un tipo de publicación, un journal académico o una revista académica, que es lo que yo les estoy pidiendo, que hablan sobre cuestiones de psicología y que se publica 4 veces al año y que se habla en específico sobre estas cosas que tienen que ver con procesamiento del pensamiento o estudios sobre el razonamiento. Y entonces, esta lista que aparece acá, pues son los fascículos que están disponibles. Aunque estos, por ejemplo, ya están puestos acá, muy probablemente no voy a poderlos ver completos en texto completo, o sea, aunque sí pueda ver los artículos en abstract, por aquello que decía del delay o del retraso de los 18 meses que tiene la publicación. Entonces, puedo ver el resumen, pero no puedo ver la publicación completa. Esta es una posibilidad, o sea, me meto a ver publicaciones en la base de datos que yo creo que puede funcionar. La otra posibilidad es en esto mismo, y a lo mejor puede ser ahí que utilicen o que revisen en su bibliografía qué fue lo que ustedes buscaron. Y tengo que Critical Thinking y Education siguen siendo mis temas clave, o sea, con lo que yo estoy trabajando. Los selecciono como temas para trabajar, busco y me aparecen este tipo de documentos que hablan sobre el tema. Inicialmente a lo mejor pueden aparecer algunas que sean publicaciones académicas, no, a lo mejor no todas. ¿Qué hago aquí? Voy a depurar a que sean solamente publicaciones académicas y entonces ya tengo en lugar de 58, 28 resultados y me dice que aquí tiene el tema que a mí me interesaba, o sea, en algunos de estos artículos que están puestos acá. Y entonces el nombre de la revista
está aquí, psicología educativa. Sé que este artículo apareció en el 2020, en el volumen 26, y entonces, ¿qué puedo hacer? Darle clic sobre el título del artículo. Aquí lo estoy buscando por temas del artículo, no de la materia o de la revista en sí, como había buscado antes. Me vuelve a aparecer una página en donde vienen los datos generales del artículo, o sea, sigo insistiendo, si le pico a donde dice psicología educativa fuente, me va a aparecer una página muy parecida a la que vimos al principio. Me dice que la revista se llama Psicología Educativa, que es publicada en Madrid, España, por el Colegio Oficial de Psicólogos, que en EBSCO tenemos los datos o los registros del 96 a la fecha, que aquí no se ve que haya ningún retraso en la publicación. Psicología educacional es lo que aborda en general y dice que se publica 2 veces al año. Y nuevamente tenemos acá la lista de los años que puedo yo consultar si quisiera revisar la revista en específico. Entonces, con estos datos puedo yo tener una idea o incluso en algunos de estos en las que viene URL del editor, puedo ver qué cosas dicen sobre ellos en algún momento dentro de la revista, como para poder ver cómo podría yo publicar en ella o por qué les podría interesar lo que yo estoy escribiendo. Si tengo dudas aún así, pues a lo mejor puedo picarle aquí en los fascículos, revisar cuáles eran los temas sobre los que ellos estuvieron hablando en estos artículos, en estos volúmenes de las revistas y ver si tienen que ver con lo que yo estuve investigando. De esa manera puedo tener mayores elementos para decir, ay, sí, aquí sí me puedo poner o no. Voy viendo que ellos tienen más precisión en algunos datos o algún tipo de información diferente. Pues lógicamente podría yo ver los artículos en específico o puedo revisar a partir de los artículos que seleccionaron ustedes para hacer su trabajo. Entonces les doy una revisada rápida y a partir de eso puedo saber si, por ejemplo, o sea, cómo ellos trabajan lo mismo que a mí me interesa o no. Entonces, son dos formas de utilizando EBSCOhost poder saber sobre las preguntas. Claro, no es obligatorio que lo busquen en EBSCOhost. Si lo quieren hacer en Google Académico, lo pueden hacer y entonces busquen un poquito de información. Igual, en las revistas, hoy nos importan las revistas en donde podríamos nosotros colocar esto que investigamos. Y si se fijan, nada más como dato y ya para terminar, este artículo nos marca en la versión en PDF las referencias bibliográficas que consultaron en color azul. Y entonces no en todos los casos son citas textuales, en algunos casos muchos de ellos son paráfrasis y entonces de todas maneras viene presentadas las referencias en el texto para poder saber más sobre el tema si nosotros quisiéramos hacerlo. Espero que sea de utilidad.